Esta es la base de nuestro pensamiento. This is the base of our thought. Vida y muerte. Life and death. Positivo, negativo. Positive and negative. La ley de la dualidad del universo. The law of duality of the universe. Si no hay positivo y no hay negativo, no hay creación. If there isn't a positive and a negative, there is no creation. Esta es una máscara azteca This is an Aztec mask que nos enseña qué es la razón de la vida. which shows us what is the reason of life. La vida, para poder seguir siendo, tiene que usar la muerte. Life, to continue being, has to use death. La vida está basada en la muerte. Life is based on death. La muerte y la que llamamos vida Death and what we call life es solamente dos formas de una sola existencia. are simply two forms of one whole existence. Por eso nosotros, los mexicas, teníamos un gran entendimiento de lo que era la muerte. That is why we, the Mexica, had a great understanding of what is death. La muerte para nosotros no es más que un paso de transición. Death for us is nothing more than a step, a transition. Es la transformación de la energía. It's the transformation of energy. Así, con este concepto entendemos cómo nuestros antepasados, los teotihuacanos, In this way, we understand how our ancestors, those from Teotihuacan, representan al sol de los muertos, represent the son of the dead, es decir, a la vida de los que no tienen carne. that is the way they represented the life of those who no longer have flesh, De aquellos que son descarnados pero siguen viviendo de alguna forma. of those that do not have flesh anymore but continue to live in another form. Siguen transformándose. They continue transforming themselves. Esta es otra máscara de otra nación, de otra tribu que se llama Totonacas. This is another mask from another tribe which is known as the Totonacas. Pero todos decimos lo mismo. But we all say the same thing. Esto lo vemos en una página del libro que se llama Códice Borgia. This we see in a page of a book that's called the Borgia Codex. Para nosotros le llamamos Teoamat, What we call it the Teoamat, o sea, el libro divino, the divine book, o Teotonalamat, or Teotonalamat, el libro divino de los días. the divine book of days. Y es el libro que usamos para saber y consultar cuando nace un niño qué es lo que responde en su destino. It is the book that we consult and that we check with to find out when a child is born what destiny is in store for him or her. Porque venimos a esta tierra para cumplir una misión. Because we all came to this earth to fulfill a mission. No venimos por accidente, We didn't come by accident. solo obedecemos las leyes armónicas del universo. We are obeying the harmonious laws of the universe. Aquí está Mictlantecutli, This is Mictlantecutli, o sea, el señor del Mictlan. the Lord of Mictlan, El señor del origen, del lugar del origen. the Lord of the place of origin. Y el origen es el universo. And the origin is the universe. Aquí nos indica la transformación de la energía, Here we have indicated the transformation of energy, de la energía material y energía espiritual, of material energy and spiritual energy. porque este es el señor Quetzalcoatl, This is the Lord Quetzalcoatl,
que representa el espíritu del universo en cada uno de nosotros los hombres. who represents the spirit of the universe in each one of us, human beings. Es el espíritu y la vida. It is spirit and life. Aquí en su corazón lleva un caracol Here, que está hecho de la materia de hueso. here in his heart, he has a shell that is made of the material of bone Que representa transformación, muerte. that represents transformation, death. Y dentro de la muerte o la transformación Within the death or that transformation está la vida, representada por este corazón. there is life represented by this other part. Por eso, vida y muerte no son más que dos formas de una sola existencia. For this reason, life and death are nothing more than Este es el positivo, este es el negativo. two forms of one existence, the positive and the negative. Toda creación requiere de esta presencia dual. All creation must have this dual presence, Masculino, femenino, masculine and feminine, hombre, mujer, man and woman, bien o mal, good or bad, luz, oscuridad. light or darkness. Esta es la dualidad del universo. This is the duality of the universe. Es muy importante ver cómo dentro de la vida está la muerte y dentro de la muerte está la vida. It's very important to understand, to see how within life there is death and within death there is life. Y esto es el mensaje más científico que nuestros antepasados nos dejaron. And this is the most scientific message that our ancestors left us. Cuando estudiamos biología en las escuelas, When we study biology in the schools, nos enseñan que una célula tiene que morir para reproducirse en dos células. we're told that one cell has to die in order to reproduce itself into two cells. Y dos células mueren para reproducirse en cuatro. And two cells die in order to reproduce themselves into four. Es el principio del hombre. It's the beginning of man. Cuando se une el espermatozoide y el óvulo, When the sperm and the egg are united, no, the all sí, constituyen el huevo. right, they make the egg. Es el positivo y el negativo, el masculino y el femenino. It's the positive and negative, the masculine and feminine. Y este huevo comienza a morirse, And this egg begins to die comienza a reproducirse, and to reproduce a itself transformarse and to transform itself para construir al hombre. to make man. Cada vez que crecemos más, Each time we grow more, que desarrollamos nuestros músculos, nuestros huesos, that we develop our muscles and our bones, es porque nuestras células están muriendo. it's because our cells are dying. Allá cuando llegamos a los 80, 90 años, Then when we're way over there, when we get to the 80 or 90, nuestras células ya no se mueren. our cells don't die anymore. Ellas viven más They live more, y nosotros es cuando empezamos a morir. and that's when we begin to die. Ahora entendemos por qué la vida depende de la muerte. Now we understand how life depends on death, Y la muerte produce la vida. and death produces life. Esto es científico. This is scientific. Cuando nos lo dicen los maestros de biología. When the teachers of biology tell us, Pero aquí está escrito a muchos años atrás, here it is written a long time ago, antes que hubiera biólogos. before there were biologists. Es por eso que nuestro pensamiento indígena es el conocimiento real de las leyes de la naturaleza. That is why our indigenous philosophy is the real understanding of the laws of the universe. ¿Qué sucede cuando
este positivo y este negativo se mueve? Se mueven. What happens when this positive and negative move? Te pasaste. Perdón, se metió este. ¿Para atrás o para adelante? No, está bien, traduce. Oh, he says, I'm sorry, this one got in the way. It came in. Esto no es indígena. This is not indigenous. Esto todos sabemos qué es. Do we all know what this is? Esto es chino. This is Chinese. Pero dice lo mismo. It says the same thing. Ellos le llaman yang, yin. They call it yang, yin. Dentro del yin, un yang. Within the yin, there's a yang. Dentro del yang, yin. Within the yang, there's a yin. Vida, muerte, vida, muerte. Life, death, death, life, death. Ah, pero como la China fue descubierta por Marco Polo, But then China was discovered by Marco Polo. China fue una gran cultura. China became or was known as a great culture. Pero en este pobre continente But in this poor continent, llegó Cortés Cortés arrived y algunos cuantos ingleses. and a few Englishmen. Y por eso nosotros fuimos los salvajes, That's why we were the savages, los incultos. the uncultured. Pero esto que se ha guardado y que ha sobrevivido sirve para demostrar que nuestros antepasados no eran salvajes, But this that has survived, that is expressed here, serves to prove, to show that our ancestors were not savage, que éramos y somos una gran cultura. that we were and we are a great culture. Pobres de los chinos si les llega Cortés. Poor Chinese if Cortés had arrived there. Desaparece toda la muralla. The whole wall would have disappeared. Tío, está pasando pisos muy fuertes. Oh, okay. Una sola. Ajá. Regresa al principio. Regresa al principio. Lo estoy regresando. No. Acá. Venga, otra vez. Otra vez. Cuando el positivo y el negativo When the positive and the negative, se mueven, they move, giran, they rotate. Thank you. se crean estos 20 signos These 20 signs are created. que son los que constituyen los 20 días sagrados de nuestro calendario. That are what constitute the 20 sacred days of our calendar, De nuestro tiempo. of our time. Aquí vemos al mono, Here we see the monkey, el venado, deer, las cañas, the reeds, el jaguar, the jaguar, el águila, the eagle, el perro, the dog, el agua, the water. la lagartija, ¿Cómo se dice? Lizard, la flor, the flower, la casa, the house, el cuchillo, the blade, bueno, the knife, el movimiento, movement, el lagarto, the alligator, la serpiente the serpent, y la muerte. and death. Estos símbolos, desde luego, que nos dicen que cada día que representan tiene una influencia en este mundo, en esta tierra. These symbols tell us that each day that is represented by them have a particular influence, particular impact on this earth, Y especialmente en cada uno de nosotros, los hombres. and especially in each one of us, human beings.
Y por eso usamos estos símbolos para saber cuál es nuestra misión en la tierra. And that is why we use these symbols to know what our mission is here on this earth. Sabiendo el día y sabiendo la hora, Knowing the day and the time, podemos decir, este hombre vino para cumplir esta misión. knowing the day and time of birth, we can say why this particular human being came to this earth. Suena extraño para los estudiosos, It may sound strange to book-learned people. ¿por qué tuvimos que usar 20 signos? Why do we have to use 20 signs? ¿Por qué tenemos que multiplicarlos por 13? Why do we multiply them by 13? ¿Por qué nuestro año consta de 18 meses, de 20 días? Why does our year constitute itself of 18 months with 20 days each? ¿Por qué no pensamos como los europeos? Why don't we think like the Europeans? Lógico, It's very logical, porque somos indios. because we're Indian. Y esta es nuestra propia forma. And this is our form. ¿Quién podría ser el único capaz de medir el universo? Who is the only one capable of measuring the universe? Pregunto. He's asking that. Who might be the only one capable of measuring the universe? ¿Quién? Who? Ese es uno. That's one. Y el otro, el hombre. Nosotros. The human being, us. Ajá. Por eso, si somos la medida del universo, tenemos que partir de nosotros mismos. For this reason, if we are the measure of the universe, then we have to Partir, es decir, come comenzar from it ourselves. Y nosotros, para ser completos en el universo y podernos mover y poder ponernos en contacto con lo que nos rodea, usamos nuestros 4 miembros, pies y manos. And so, for this reason, in order for us to find ourselves within the universe and measure ourselves, we have to use our 4 members, our legs and our feet, and all of the toes and fingers. Y por eso, si tenemos 5 dedos en cada mano For this reason, if we have 5 fingers in each hand y 5 dedos en cada pie, and 5 toes in each foot, completos somos 20. complete we are 20. Después veremos por qué. Later we will see why. Solamente que somos 20 completos. Right now, just know that we are 20 when we are complete. ¿Por qué 13? Why 13? Nuestro cuerpo tiene grandes articulaciones en los miembros, pies, piernas y brazos, con los cuales nos ponemos otra vez en contacto con lo que nos rodea. Our body has points of articulation, joints of articulation in our feet, in our legs, and in our arms, which allow us to put ourselves in contact with the universe. 13 grandes articulaciones tenemos. We have 13 major articulations, joints. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12. 10, 11, 12. Es, And this one. somos 13 modos de ponernos en contacto. Si yo no pudiera mover mi cuello, no sabría que está allá atrás.
qué está allá arriba, qué está acá abajo. We have 13 ways to put ourselves in contact with the universe. If I couldn't move my neck, I wouldn't be able to know what's at my side, what's up above me, or what's below me. Por eso, 13 por 20 That's why 13 times 20 nos da el ciclo del hombre, gives us the cycle of the human, 260 días. 260 days. Y ese es nuestro calendario mágico. And that is our magic calendar. Es decir, el calendario por el cual sabemos para qué estamos en esta tierra. That is to say, the calendar by which we come to know why we are here on this earth. Y los pobres antropólogos y estudiosos de los indios And the poor anthropologists and those who study the Indians se preguntan, ¿por qué un calendario de 260 días? ask themselves, why a calendar of 260 days? Si el año solar tiene 365. Since we know that the solar year has 365 days. Pero nosotros tenemos ese calendario también. But we have that calendar also. Nosotros llamamos Shiwit, We call it Shiwit, que significa hierba. which means herb, Porque cada año las hierbas se regeneran. because each year the herbs regenerate. Y ese consta de 18 meses de 20 días And that count of 18 months by 20 days y una quintimana, o sea, un lapso de 5 días. and a lapse of 5 days. Y llevando esta forma de contar los días, And using this form to count the days, nuestro calendario indígena es más exacto que el calendario que estamos llevando. our indigenous calendar is more exact than the one we use today. Desde luego, no es que nosotros los indios lo digamos. It's not that we ourselves say that. Por suerte, son los mismos estudiosos, Luckily, it's the same ones who have studied us, los astrónomos europeos, the European astronomers, los que han encontrado que esta forma de medir el tiempo es más exacta. they are the ones who have found that this particular way of measuring time is more exact. Y luego dicen que los indios somos perezosos y que no tenemos tiempo. And then they say that Indians are lazy and that we don't have time. No, somos más exactos incluso que los ingleses. No, as a matter of fact, we are more exact than the British. Ahí están los libros, There are the books, no solamente los libros aztecas. not just the Aztec books, Aquí en el Gran Cañón the Great Grand Canyon. ajá, se han descubierto algunos petroglifos There have been discovered some petroglyphs que son justamente una medición del tiempo that are, in fact, a measuring of time hecho por los antepasados nuestros, made by our ancestors allá arriba en la montaña. high up in the mountains. Solamente unos círculos concéntricos Only some circles, concentric circles, tallados en la piedra engraved in the stone, y 3 piedras. and 3 rocks. Y ahí medimos cuando es cada una de las estaciones, cuando es uno de los solsticios, cuando son equinoccios, del sol, el movimiento del sol y además de la luna. And with that, we measure time and we measure the seasons and the equinoxes and solstices, and even the time of the moon. ¿Cómo es posible que nuestros antepasados, sin telescopios, sin nada, pudiesen conocer estas leyes? How is it possible that our ancestors, without telescope or anything like that, would be able to know these laws? Solamente porque eran seres humanos. Because they were human beings. Nada más. Only for that. Tuvimos la suerte de aportar algo
a la cultura de Occidente. We had the fortune of giving something to to Western culture. Cuando nuestros libros astronómicos When our astronomical books llegaron a Europa, arrived in Europe, llegaron desde luego al Vaticano. they even arrived to the Vatican. Y en aquel tiempo existía un papa que era, pues, entendido, inteligente. And in that time, there was a pope there who was understanding and intelligent. Era astrónomo. He was an astronomer. Y cuando estudió nuestros libros, And when he studied our books, se dio cuenta que los pobres europeos andaban atrasados 10 días con el tiempo real. he found out that the poor Europeans were backwards 10 days in terms of real time. Entonces, ¿qué hizo? Ponerse al corriente. So what he did was he caught up. Y claro, esto lanzó una protesta general. Of course, this caused a general protest. Imagínense los que se supone que habían nacido del día 4 de octubre al día 15. Imagine those who thought they had been born on the 4th of October found that they were born on the 15th. ¿Qué pasó con los otros días? What happened to the other days? La gente se volvía loca. People went crazy. Pero nosotros, por suerte, no. But luckily we didn't. Porque nosotros llevamos nuestro real tiempo. Because we have our correct time. Aquí tenemos todos estos símbolos de los días. Here we have all the symbols of the days. Uno que es muy importante One of them, which is very important, es este símbolo, is this symbol, que es una cruz. which is a cross. Está en rojo y en blanco, It is in red and white porque representa los colores de Aztlán. because it represents the colors of Aztlán. El rojo y el blanco son los colores que por tradición nosotros sabemos, son los que representan a Aztlán. Red and white are what we know by our tradition to represent Aztlán. Ya vimos que estos chinos se meten donde quieran. We've already seen that these Chinese fit in anywhere. Hasta con la muerte se meten. Even with death, they come in. Esta es una muerte mexica. This is a Mexica death. Aquí dice Mictlantecutli, It even says here, Mictlantecutli, del Códice Borbónico. from the Codex of Borbónico, Es otro libro que tenemos también. which is another of our books. Fijarse que aquí en su capa está la cruz, Notice that in his cape, he has the cross, porque la cruz es un símbolo indígena que coincide con el concepto cristiano, la cruz cristiana. because the cross is an indigenous concept that coincides with the Christian cross. La cruz significa vida para nosotros. The cross signifies life to us. ¿Por qué? Why? Porque representa los 4 rumbos o las 4 estaciones que se originan a través del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Because they represent the 4 directions and the 4 seasons and the movement of the universe, El movimiento de la Tierra the movement alrededor del Sol. of the earth by the sun, Alrededor del Sol. around the sun. Por eso la cruz para nosotros es símbolo de vida. That's why the cross for us is a symbol of life. Y esto fue también pintado antes de que llegaran los españoles, antes de que llegaran los frailes. This was painted way before the Spanish arrived or any of the priests. Y además aquí la misma muerte tiene esta indicación. 1, 2, 3, 4 movimientos. And again, here death has these 4
indicated these four movements. Porque muerte es transición, movimiento. Because death is transition and movement. Y movimiento es de vida. And movement is life. Y vida es movimiento. And life is movement. Luego, esta muerte es una forma de vida. So this death is a form of life. Lo curioso es que esta forma que tiene What is interesting is that the form that he has corresponde a algo que se llama Tai Chi. corresponds to something that is called Tai Chi. Y el Tai Chi es una gimnasia que usan los chinos para estar bien y saludables. And the Tai Chi is a form of exercise that the Chinese use to stay healthy. Aquí vemos una muerte azteca haciendo su movimiento para estar bien. Here we see an Aztec form doing his movement in order to stay well. Son nuestras artes marciales. They are our martial arts. Desde luego que son las artes marciales indígenas, no chinas. And of course they are the martial arts, the indigenous martial arts, not Chinese. Pero como obedecen a leyes naturales, But since they obey natural laws, las leyes naturales son aquí en este continente, en Asia, en Europa, en África, en toda la tierra. the natural laws are here in this continent, in Europe, in Asia, in Africa, in the whole, over the whole earth. Y si conocemos las leyes naturales, no importa el lugar que sea. And if we know the natural laws, it doesn't matter what place we're in. Este es el señor Mictlantecutli. That was the Lord Mictlantecutli, Y por ley de dualidad, and by law of duality, necesita su comparte femenina. he needs his feminine counterpart. Es la señora Mictecacihuatl. It's the lady Mictlaquecihuatl, Y es la forma en que representamos a nuestra madre tierra. and it is a form in which we represent our Mother Earth. Ella siempre se está transformando. She is always transforming herself. De ella nacemos, From her we are born, con sangre, with blood, con dolor. with pain. Ella nos sustenta. She sustains us, nourishes us, Y todo lo que es femenino and everything that is feminine está gobernado por la luna is governed by the moon en esta tierra. on this earth. Esto es lo que nos dicen nuestros antepasados, That is what our ancestors tell us. por lo menos en At least 1250 años. En el año 1250. okay, in the year 1250. Creo que no necesitábamos que llegaran los españoles para indicarnos este conocimiento de las leyes. I don't think we needed the Spaniards to come to tell us about these laws. Ya lo sabíamos. We already knew them. Nosotros venimos de arriba We come from above a esta tierra. to this earth. Las leyes de la transformación, The laws of transformation, el positivo y el negativo, the positive and negative, el femenino, el masculino, the feminine and the masculine, forman al hombre form the human being en esta tierra, on this earth con esta energía. with this energy. Porque la serpiente para nosotros es la representación de la energía del universo. Because the serpent for us represents the energy of the universe. Aquí vemos cómo el movimiento de la transformación crea la vida. Here we see how the movement of transformation creates life. Y esto es la realidad. And this is the reality. La transformación es en todo el universo. The transformation is in the entire universe. La transformación es en toda la energía. The transformation is in all energy.
por ser una serpiente amarilla, habla de la energía material. Because it's a yellow serpent, this is indicating material energy. Aquí vemos otra vez las cruces, Here we see the crosses again, que no son desde luego cristianas, that are not, of course, Christian, pero que sí representan lo que nosotros sabemos, los cuatro vientos, but they do represent what we know as the four directions. porque en cada dirección, en cada viento hay una energía especial. Because in each direction, and with each wind, there is a special Y energy. los cuatro colores, And the four colors, este es el blanco, este es el azul, este es el rojo y este es el amarillo. white, blue, red, and yellow. Todos hablamos y decimos lo mismo. We all talk and say the same thing. Toda la tradición indígena desde el norte al sur sabe que existen estos colores. All the Indian tradition from the north to the south, indigenous tradition from the north to the south knows that these colors exist. Cuando decíamos que nuestros antepasados hablaban científicamente, When we said that our ancestors spoke scientifically, aquí lo podemos ver. here we can see it. Esta banda representa el cielo, This band represents heaven en su casa, in its house. la verdad The truth de la energía of the energy está dentro del sol. is within the sun. Aquí tenemos dos cruces. Here we have two crosses. Esta cruz es la masculina, This cross is the masculine, esta cruz es la femenina. this one is the feminine. Lo curioso es que dentro del sol existe una figura. What is interesting is that inside the sun there is a figure. ¿Pueden verla? Can you see it? ¿Pueden ver qué es? Can you see what it is? Ajá, es un cráneo. It's a skull. What? A skull. Y ya sabemos que el cráneo representa la muerte, And we already know that the skull represents death representa la transformación. and represents transformation. Luego el sol nos dice se está muriendo porque se está transformando allá dentro en su núcleo. Which this tells us that the sun is dying, it is transforming itself in the center of its nucleus. En 1250 nuestros antepasados lo escribieron, lo pintaron. In the year 1250, our ancestors wrote this, painted it. Los científicos actuales, los astrónomos apenas hace como 15 años dijeron que el sol, que nuestro sol se estaba muriendo. It's just been about 15 years that modern scientists have started saying that our sun is dying. ¿Por qué se está muriendo? Why is it dying? Porque a través de su muerte nos da toda su vida, toda su energía, Because as it dies, it gives us all of its energy, all of its life. de él sale toda la energía que sostiene a todo el sistema solar, no nada más a la Tierra. From him comes all of the energy which sustains the life that comes, the life of all of this solar system, not just Earth. Otra vez la ley de la dualidad, el masculino, el femenino en el universo. Again, the law of duality, the masculine and feminine of the universe. El masculino, el Masculine femenino. and feminine. El femenino está representado por el agua The feminine is represented by water, y el masculino por el fuego. and the masculine by fire. Fuego y agua son los elementos básicos de nuestra existencia. Fire and water are the basic elements of our existence. Aquí está masculino, femenino, Here we have masculine and feminine, rojo y azul. red and blue. Recordamos por qué los chinos pintan allá en su Tao, su yin-yang, rojo y azul. You remember how the Chinese painted their yin-yang in red and blue?
Tal vez fue coincidencia Perhaps it's a coincidence. o tal vez fue información. Perhaps it was information. No importa. Lo que sí sabemos, Doesn't matter what we do know. lo que sí sabemos ahora, actualmente, es que un ruso muy materialista, What we do know today is that a Russian, very materialist, científico, scientific Russian, a Russian scientist, ajá, buscó la manera de ver qué más había en nuestro cuerpo o qué salía de nuestro cuerpo. looked for the way to see what else was there in our body, what else came out of our body. Su nombre es Kirlian His name is Kirlian. y usa un proceso fotográfico. He used a photographic process. Aquí vemos, Here we see ve, an electrophotograph healer's fingers during the healing process. cuando está pasivo, When it's passive, surge de él una energía azul. what comes out is a blue energy. Cuando está curando, está activo, When he's active, when he's healing, es rojo. it's red. ¿Será acaso una mera coincidencia? Can we consider it a mere coincidence? No, nuestros antepasados ya lo sabían. Our ancestors already knew this. Y qué bueno que la ciencia actual nos corrobora, nos avala, nos certifica que sí teníamos razón. And how good it is that today's science is actually corroborating and confirming and giving value to our understanding. Y por eso es importante para nosotros, los que tratamos de guardar las tradiciones en su forma más pura, And that's why it's very important for those of us who try to maintain our traditions in their most pure form, conocer esto, to know this. porque en nuestras tradiciones no usamos los colores para que se vean bonitos, Because in our traditions, we don't use the colors so they'll look pretty, para que sea artístico. so that they will be artistic. No, sino porque cada color corresponde a una energía, a una frecuencia, a una vibración. Because each color corresponds to an energy, to a frequency, to a vibration En el universo. in the universe. Por eso es importante saber qué significan cada color de cada rumbo. That's why it's very important to know what each color of each direction means. Qué bueno que la ciencia ya nos está apoyando. How nice that science is finally supporting us. Otra vez el símbolo movimiento rojo-azul, Again, the symbol of movement, red and blue, el cielo, heaven, las dos cruces, la masculina, la femenina, the two crosses, the masculine and the feminine, positivo, negativo. positive and negative. Pero esta energía positiva negativa se manifiesta hacia abajo en la tierra en tres diferentes formas. But this energy, which is masculine and feminine, manifests itself downwards to the earth in three different forms. Es positivo, Positive, negativo, negative, neutro. neutral. Y esta es la razón de la existencia de todo el universo. This is the basis or the reason of all the existence of the universe. Hoy los científicos le llaman protón, electrón, neutrón. Today, scientists call it proton, electron, and neutron. Eso es todo lo que existe en el universo. This is all that exists in the universe. Protón, Proton, positivo. positive, Electrón, negativo. electron, negative, Neutrón, dual, positivo, negativo al mismo tiempo. neutron, dual, positive and negative at the same time. Por eso, nuestra religión es la ciencia. For that reason, our religion is science, Y nuestra ciencia es la religión. and our science is religion.
Esto fue lo que nuestros antepasados nos enseñaron y nos dejaron. That's what our ancestors taught us and left us. Y por eso existe la energía, materia, cuerpo, And that's why the material energy, the body exists, nuestra alma our soul y nuestro espíritu. and our spirit. Nuestro cuerpo es la serpiente, Our body is the serpent. es nuestra materia. It is our matter. Nuestra alma está representada por el conejo, Our soul is represented by the rabbit, porque nuestra alma está regida, gobernada por la luna. because our soul is governed by the moon. Nosotros pensamos que hay un conejo que podemos ver en luna llena en las manchas de la luna. We believe that in full moon you can see a rabbit in the spots of the moon. Por eso lo representamos como un conejo nuestra alma. That's why we represent our soul as a rabbit. Pero nuestro espíritu But our spirit es la energía del sol. is the energy of the sun, Y eso está representado por el águila. and that's represented by the eagle. Luego, cuerpo, alma y espíritu So, body, soul, and spirit constituyen al hombre y a la mujer. make the man and the woman. Aquí vemos el árbol de la vida. Here we see the tree of life. Para nosotros, los mexicas, tenochcas, los aztecas, For us, the Mexicas, Tenochcas, the Aztecas, nuestro sustento principal es el maíz. our principal source of nourishment is corn. El maíz es una planta sagrada para nosotros. The corn is a sacred plant for us. Aquí vemos la dualidad del maíz, Here we see the duality of the corn. amarillo femenino, Yellow, feminine. rojo masculino. Red, masculine. En los códices podemos reconocer cuándo es femenino y cuándo es masculino, In the codices, we know how to notice when the corn is masculine or feminine. porque el hombre iba pintado de rojo Because the man was painted with red y la mujer de amarillo. and the woman with yellow. Así, aquí tenemos al señor Quetzalcoatl, Here we have the Lord Quetzalcoatl, que representa al señor del espíritu del hombre, who represents the Lord of the spirit of the human, y al señor Xochipilli Macuilxochitl. and the Lord Xochipilli Macuilxochitl. Xochipilli significa el señor de las flores, Xochipilli means the Lord of the flowers, y la flor simboliza el espíritu del hombre. and the flower represents the spirit of the human. Por eso, Macuilxochitl So, Macuilxochitl, lo vemos porque representa 5 flores. because he represents 5 flowers. Nuestra mano es como una flor por la cual nos manifestamos. Our hand is like a flower by which we manifest ourselves. Aquí está, 5 5 flores. flower. Esto es lo que significa Macuilxochitl. That is what Macuilxochitl means. Es el Señor de las almas y del espíritu. He's the Lord of the souls and of the spirit, Los que han creado en esta tierra who have created on this earth esta planta sagrada que se llama maíz, this sacred plant which is called corn, que tiene una energía which has an energy para llegar al espíritu. to help arrive at the spirit. Este es el árbol sagrado de la cruz del maíz. This is the sacred tree of the cross of corn. Es el árbol espiritual It is the spiritual tree porque arriba de él está un ave que se llama Quetzal. because on top of it there is a bird that is called the Quetzal. El Quetzal es un ave que vive al sur Quetzal is a bird from the south, y nunca lo podremos ver en ningún zoológico and we'll never see it in the zoo porque no puede vivir en cautiverio. because it cannot live in captivity. Por eso representa la libertad del espíritu.
Therefore, it represents the freedom of the spirit. Y de ahí el nombre de Quetzalcoatl. And there we have the name of Quetzalcoatl. Quetzal, el ave, el espíritu. Quetzal, the bird, the spirit. Coatl, la serpiente, nuestra materia, nuestro cuerpo. Coat, the serpent, our matter, our body. Nuestra materia que se ha espiritualizado. Our matter which has spiritualized itself. Es decir, el hombre que se realiza en el espíritu. The human who realizes himself in the spirit. Esto es lo que representa Quetzalcoatl. That's what Quetzalcoatl represents. Y todos somos los hombres Quetzalcoatl en potencia. And we're all Quetzalcoatl, and we're all potential Quetzalcoatl. Si nosotros queremos If we want seguir este camino. to continue this, to follow this path. Nacer es morir. To live, to be born is to die. Morir es nacer. To die is to be born. Cuando nacemos en esta tierra, When we are born in this earth, es que venimos, nuestro espíritu viene de allá arriba. it is that our spirit has come from up above, Tal vez de las estrellas. possibly from the stars, Y venimos a danzar, and we came to dance, porque la vida es danza, because life is dance. es movimiento, It is movement. cómo se mueve la tierra, It's how the earth moves. cómo se mueve el sol, It's how the sun cómo moves. se mueven todas las estrellas, As all the stars move, creando la armonía del universo, creating the harmony of the universe, creando la danza armónica de la vida. creating the harmonious dance of life. Nosotros no estamos en contra de los científicos. We're not against the scientists. Aquí sabemos que de allá, del lugar del origen, Here we know that from the place of origin, allá donde está el sol, donde están las estrellas, there where the sun is and the stars are, en el cosmos, in the cosmos, la energía humana viene a esta tierra the human energy comes to this earth, para ser en esta tierra. to be in this earth. Claro que nosotros aceptamos la ley de la evolución. Of course, we accept the law of evolution. Lo que no estamos de acuerdo es con la teoría de Darwin. What we're not in agreement with is Darwin's theory. Nosotros, según esto, no venimos del mono. We, according to this, did not come from the monkey, Tal vez porque somos indios. maybe because we're Indians. Pero no le negamos la posibilidad de que Darwin tenga un abuelo mono. But we're not negating the possibility that Darwin had a grandfather who was a monkey. Nosotros los indios no. We, the Indian people, know. Nosotros venimos de arriba. We came from above. Venimos del sol. We came from the sun. Y así, esta evolución crea este material, nuestro cuerpo, And so this evolution creates this material, this matter, this body, para poder seguir evolucionando. to be able to continue its evolution. La tierra está representada aquí por esta jarra. The earth is represented here by this jug or this jar. Cuando nosotros venimos a este mundo, When we come to this world, venimos para armonizar nuestras propias leyes. we come to harmonize our own laws. Aquí podemos ver que venimos del sol directamente. Here we can see that we came directly from the sun. Yo pienso que toda la humanidad, pero a lo mejor solamente los indios somos los hijos del sol. I think all of humanity, but perhaps maybe just Indians are children of the sun. Aquí así nos lo dice. Here, that's what we're told. Venimos a esta tierra, We came to this earth, venimos con 4 potencialidades en nuestra mente, en nuestra inteligencia, we came with 4 possibilities in our mind, in our potentialities, Ajá. in our mind, in our intelligence. Y otras 4 físicas.
and en nuestro cuerpo. four other physical potentialities in our body. Estas leyes del universo, These laws of the universe, la femenina, la the masculina, feminine and the masculine, nos indican que nuestro camino es el camino de la cruz. indicate to us that our path is the path of the cross. Este es un hueso de sacrificio. This is a bone of sacrifice. Esta es una espina de penitencia. This is a thorn of penitence. Nuestro alimento, agua, maíz y vegetales. Our sustenance, water, corn, and vegetables. Solamente así podemos llegar a la luz de donde vinimos. Only by that means we will be able to arrive at the light that we came from. Si vivimos en esta forma, viviremos armónicamente. If we live in this way, we will live harmoniously. Y además debe de ser a través de la danza. El mono representa la danza. And besides that, we must live by means of the dance. The monkey represents the dance. Si nosotros escuchamos la voz de las leyes de la naturaleza If we listen to the voice of the laws of nature y hacemos caso, and we pay attention, usamos los 4 colores de maíz que nosotros en México tenemos, we use the 4 colors of corn which we in Mexico have: blanco, azul, rojo, amarillo. white, blue, red, and yellow. Nosotros creamos nuestra propia evolución, We create our own evolution. florece nuestro cuerpo, Our body flowers. es decir, se espiritualiza That is to say, it spiritualizes itself y llega a la luz del universo, del sol. and it arrives to the light of the universe, the sun. Estamos en armonía con nuestro origen We are in harmony with our origin. y además creamos una nueva tierra And besides that, we create a new earth si seguimos las leyes de la naturaleza. if we follow the laws of nature. Esto es el pensamiento de nuestros antepasados. This is the thinking of our ancestors. Ahora entendemos por qué la cruz es símbolo de vida. That's why we understand, now we can understand why the cross is a symbol of life. La cruz masculina, The masculine cross, la cruz femenina. the feminine cross. Fijarse, 1, 2, 3, 4, Notice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8. y el centro And the center, 9. 9. Este número lo vamos a ver después. This number we're going to see later. Esta es una representación de los hermanos navajos. This is a representation from our Navajo brothers. Me da mucha pena que no la tenga en colores. I'm sorry that I don't have it in color. Pero aquí vemos los 4 rumbos, And here we see the 4 directions, la razón de la cruz the reason of the cross, y al mismo tiempo los diferentes vegetales, and at las the plantas alimenticias. same time the different vegetables, the plants which give sustenance. Pero solamente una es esta y podemos ver qué es. But only one. Can we see which one it is? ¿Vemos cuál es? Maíz. Maíz. Corn. Solamente en ella está también un espíritu, un ave. Only in that one is there a spirit, a bird. Están diciendo nuestros hermanos navajos lo mismo que nosotros allá abajo. They're saying the same thing. Our brothers, our relations from the Navajo are saying the same thing as we are in the south. Aquí vemos los 4 árboles de cada dirección. Here we see the 4 trees of each direction. En cada árbol está una ave In each tree there is a bird que representa el espíritu que gobierna esa dirección. that represents the spirit that governs that direction. Este es el árbol del oriente This is the tree of the east. y por eso arriba está el guacamayo. And so on top is the macaw. Y por eso allá en el sur y aquí en el norte se usan las plumas de guacamayo. And that's why in the south and the north the macaw feathers are used. Este es el árbol del norte, This is the tree from the north. es un cactus. It's a cactus.
arriba de él está el águila. and on top of it is the eagle. Por eso, aquí específicamente en el norte, se usan y son sagrados las plumas del águila. That's why here in the north, we use eagle feathers and they're sacred to us. El árbol del poniente, The tree of the west, aquí está el halcón, el gavilán, the falcon, y por eso también se usan las plumas del halcón. that's why also we use those feathers also. Es el árbol del maíz, It's the tree of, it's the corn. al sur, To the south, el quetzal. the Quetzalcoatl. Son los 4 árboles que nos indican por qué debemos de usar tales y cuales plumas. They're the 4 trees and birds that indicate to us why we should use the feathers. Desgraciadamente para nosotros, los indígenas de México, Unfortunately for us, the indigenous people of Mexico, ya no pudimos seguir usando las plumas de águila. we could no longer use eagle feathers. Ya no pudimos seguir usando las plumas de quetzal. We could no longer use Quetzalcoatl feathers. Todo lo que usábamos tuvo que ser sustituido Everything that we used had to be substituted por otras plumas que aquellas gentes que llegaron, los españoles, traían. They had to be substituted for other feathers that the people the Europeans who came, brought with them. Tuvimos que hacerlo así para subsistir. We had to do that to survive. Y porque nosotros entendemos And because we understand que la pluma sola representa al ave that the feather itself represents the bird y el ave representa el espíritu. and the bird represents the spirit. Como no nos dejaron usar porque eran cosas del diablo, dijeron, Because they wouldn't let us use these feathers and they said they were things of the devil, tuvimos que usar las que ellos consideraban posibles de usar. we had to use the ones which they considered possible to use. Por eso actualmente usamos plumas de avestruz. For that reason, today we still use ostrich feathers. Poco a poco vamos regresando a las plumas de águila, a las plumas de faisán, Little by little, we're going back to using eagle feathers and the pheasant feathers y de otras aves. and from other birds. Pero las de quetzal But, tal vez no podamos usarlas nuevamente. but the ones from the Quetzal, perhaps we won't be able to use them again. Ya casi no existen los quetzales. There are hardly any more Quetzals. Ni existe una ley para preservar la especie. There is a law to preserve the species. Prisión para aquel que mate un quetzal. There is prison for the person who kills a Quetzal. Es bueno que sigan existiendo los quetzales. It's good that they continue to survive. Por eso ya no podemos usar plumas de quetzal. For this reason, we're not able anymore to use Quetzal feathers. Solamente usamos el color ahora. Now what we use is the color of the Quetzal feather, Es el verde, which is green, que representa el jade, la esmeralda, which represents jade, the emerald, la vegetación, vegetation, la vida, life, el espíritu. spirit. Aquí vemos cómo la cruz, desde antes de que llegaran los españoles, era un símbolo de vida en nuestros antepasados. Here we see how the cross, from way before the Spaniards came, was a symbol of life for our ancestors. Aquí está la cruz de Palenque, le llamamos, Here's the cross of Palenque, which is en las tierras mayas. from Mayan country. Aquí lo vemos, arriba está el quetzal, Here we see on top is the Quetzal. aquí hay otras cruces. Here are more crosses, Todas, desde luego, son indígenas. all of them Indian. Un acercamiento más claro, es la misma cruz. It's the same cross, just close up.
Aquí vemos las flores que representan el espíritu see the flowers which represent the spirit, el espíritu humano, the human spirit, el espíritu del universo, del gran creador. the spirit of the universe, of the creator, the great creator, Está arriba. and up top. Por eso parecerá extraño que nosotros los indígenas del sur For this, hayamos tenido que aceptar esta cruz cristiana. for this reason, it may seem strange that the Indians from the south had to accept this Christian cross. Pero no tiene nada de raro. But there's nothing strange about it. La cruz sigue siendo símbolo para nosotros de vida. The cross continues to symbolize life for us. Nosotros sabemos que eso es lo que representa. We know that's what it represents. Tal vez los cristianos no sepan. Maybe the Christians don't know. Es nuestra obligación enseñárselos It's our obligation to teach them para que entiendan qué es la cruz. so they can understand what the cross means. Además, otro factor se puso en nuestro camino. Besides that, another factor entered into our path. Los españoles, no sé si tuvieron la buena o la mala costumbre The Spaniards, I don't know if they had the good or the bad custom de hacer su templo encima de nuestros lugares sagrados. of making their temples on top of our sacred places. ¿Cómo podemos nosotros cambiar un lugar sagrado? How can we change a sacred place? No podemos. We can't. Por eso, si continuamos yendo a ese lugar, So if we continue to go to those places, aunque esté un templo que no es el nuestro, even if there's a temple there that's not ours, pero que sus símbolos dicen lo mismo que nosotros, but their symbols say the same as ours, que nosotros sí entendemos, the way we understand them, aunque los cristianos mismos no lo entiendan. even though the Christians don't. Este es nuestro problema en México, That's our problem in Mexico, para preservar nuestra tradición. to preserve our tradition. Tuvimos que saludar al cristianismo To preserve our tradition, we had to greet Christianity. Shake hands. Shake hands. para poder caminar juntos. To be able to walk together. Y por eso, tal vez nuestros hermanos de aquí del norte And perhaps because of this, our brothers and our relations in the north se confundan un poco. get confused a little bit. Pero nosotros no nos tuvieron que poner en lugares llamadas reservaciones. But they didn't put us on reservations. Nos pusieron en medio de ellos They put us right in the middle of them. y tuvimos que sobrevivir And we had to survive con todos y ellos encima. with all of them on top of us. Esta es nuestra forma. That's our form. Para nosotros no hay confusión. For us, there's no confusion. Nosotros sabemos qué estamos haciendo. We know what we're doing. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer. We know what we have to do. Por eso esta cruz, aunque es cristiana, la usamos como símbolo So this cross, which is Christian, we use it as a symbol para no espantar a los padrecitos, to not freak out the priests, para no espantar a la gente que no es indígena. to not freak out the people that are not Indian. Ellos creen They think que somos cristianos, that we're Christian, pero nosotros sabemos que somos. but we know what we are. Por eso, el símbolo de la cruz For this reason, the symbol of the cross para nosotros sigue siendo el símbolo de vida, continues to be for us the symbol of life, de la armonía del universo. of the harmony of the universe. Aquí vemos al señor Huehuecoyotl, Here we see Lord Huehuecoyotl, old coyote, que significa el coyote viejo, which means old coyote. el coyote primero, The first one, the first coyote, y que es el señor de la danza. and who's the Lord of the dance, De la danza y el señor Macuizochil, Xochipilli, and the Lord
Macuinzochitl Xochipilli. es el Señor de la música y del canto, He's the Lord of the music and song, especialmente de los cantos sagrados. especially of the sacred songs. Aquí vemos la cruz, Here we see the cross, otra vez por las espinas de sacrificio, again made by the thorns of sacrifice, porque la danza es sacrificio, because the dance is sacrifice. sacrificio a la tierra y al sol. Sacrifice to Mother Earth and the sun. ¿Por qué? Porque es nuestra madre, porque es nuestro padre, This is our mother and our father. porque estamos dentro de esta ley de la dualidad. Because we are within this law of duality. También huehuecoyotl significa el sonido primero, Also, Huehuecoyotl means the first sound, el más antiguo, the most ancient one, el primordial, the primordial one. porque coyotl This Coyotl significa también coyoli, also means Coyoli, es decir, campana. bell, Y para producir el sonido en la danza. to produce the sound in the dance. Este es un gran coyoli, He has a big Coyoli, es decir, una gran campana. a big bell. Por eso, tanto su sonido, el habla, representa el sonido musical del cascabel. For this reason, as much the words that he speaks, what he speaks and the noise that he makes represents El sonido primario del the cascabel. first sound El sonido de la creación. of the creation. Y por eso, cuando cantamos, nuestra forma indígena es en una forma especial. And that is why when we sing, our indigenous form is done in a special way. Son sonidos There are sounds que están creando, that are creating, moviendo moving las frecuencias del universo a las cuales corresponde cada sonido. the frequencies of the universe that each sound corresponds to. Y así conjugamos el sonido de nuestro canto y del tambor y de la sonaja. So we bring together the sound of our song and of the drum and of our rattle. Y creamos la armonía en el universo. And we create harmony in the universe. Esta es la razón de danzar. This is the reason we dance. Aquí vemos un sacerdote Here we see a priest que lleva su bolsa de copal who is taking his bag of copal y lleva en su mano el árbol florido de la cruz, and he has in his hand the flowering tree of the cross, como nosotros en nuestros tiempos actuales lo hacemos. just like we do in today's times. Aquí podemos ver cómo hemos tenido que sobrevivir a través de las imágenes cristianas. Here you can see how we've had to survive by using Christian images. Claro que cada imagen cristiana representa un símbolo indígena, Of course, each Christian image represents an Indian, eso solamente lo sabemos algunos jefes, but that's what only a few of the elders know, no todos los danzantes, not all of the danzantes, ni tampoco menos la gente. and much less the people. Poco a poco vamos dando este conocimiento, Little by little, we're giving this knowledge out, porque llegará el día en que tengamos que hablar claramente. because the day will come when we have to speak clearly. Mientras hemos tenido que sobrevivir así. In the meanwhile, we've had to survive this way. Aquí podemos ver cómo un hombre se realiza en medio de la cruz. Here we see how a man realizes himself on the cross. Si ese es el símbolo cristiano, es el mismo pensamiento indígena nuestro. If this is the Christian symbol, it's the same as our Indian thought. El hombre se realiza en medio de la cruz.
The human realizes himself in the middle of the cross. Y si se realiza, se vuelve un Quetzalcoatl. And if he realizes himself, he becomes a Quetzalcoatl, Es decir, un verdadero ser humano. a true human being. Esta imagen corresponde a un símbolo que está en el sur y que llamamos el Señor Tezcatlipoca. This image corresponds to a symbol in the south that we call Señor Tezcatlipoca. También este símbolo del niño de Atocha Also, the symbol of the Niño de Atocha representa otra de las formas del Señor Tezcatlipoca. represents another of the forms of Tezcatlipoca. El hombre en medio de la cruz The man on the cross, lo vamos a encontrar en el gran libro de piedra que se llama la Piedra del Sol. we're going to find in the great book of stone, which is called the Calendario azteca o Piedra del Sol. Aztec calendar, or the Piedra del Sol. stone, son of, so you see coming together, the stone of the sun. Ajá. El señor Tlaloc corresponde a otra imagen que tenemos en el oriente. Lord Tlaloc corresponds to another image that we have in the east. El señor Tlaloc vive en los montes. He lives in the mountains. La imagen cristiana se llama el Señor del Sacro Monte, es decir, del monte sagrado. The image that corresponds to him is the Lord of Sacromonte, the Lord of the sacred mountain. Este es el señor Tezcatlipoca que corresponde al señor de Chalma, This is Lord Tezcatlipoca, who corresponds to Señor Chalma, el señor del sur, the Lord of the south, el que gobierna los cuatro rumbos. the one who governs the four directions. Aquí está nuestra madre Mayagüe. This is our mother Mayagüe. Para nosotros hay una planta sagrada que se llama maguey. For us, there's a sacred plant which is called maguey. Es un agave It's called agave, del cual extraemos alimento, from which we take sustenance, cosa para vestir, vestimento dress, y protección, casa. and house protection. Por eso esta planta nos da remedio en nuestra vida. So this plant gives us remedies in our life, Como es femenino, and it's feminine. corresponde al lado poniente, It corresponds to the western direction, que es el lado de las mujeres para nosotros. which for us is the direction of the women. Y por eso la Iglesia Católica representa a esta imagen que se apareció, según dice la leyenda, en medio de un maguey. So this is why the Catholic Church represents her on top of the maguey, which according to legend is how she appeared. Pero es así como guardamos nuestra tradición. But that's how we preserve our tradition. Y los mismos cristianos, o los sacerdotes cristianos, no se han dado cuenta. And the same Christian, the same priest, haven't realized this. Y si se dan cuenta, And if they were to realize it, tampoco les importa, it wouldn't matter to them, porque ellos necesitan solamente dinero. because all they need is money. Y como nosotros vamos y les damos dinero para poder seguir haciendo lo nuestro, And because we go to them and give them money so we can keep on doing what we have to, estamos en paz. we're in peace. Nosotros pagamos el precio We pay the price, y seguimos conservando nuestra tradición. and we continue to conserve our traditions. Aquí está nuestra madre, tierra, agua, la señora Chalchiclic. Here is our mother, earth, water, Lady Chalchiclique. Este es el agua de la gracia, This is the water of grace, el agua de fuego, the water of fire, el agua del espíritu. the water of the spirit. Ella es nuestro sustento. She is our sustenance. Aquí vemos estas serpientes Here we see the serpents en color azul in blue, porque representan el agua.
because they represent water que está hecha de piedras preciosas, that is made of precious stones, de charchiwit, the chatiwi, es decir, de jade y esmeraldas. of jade and of emeralds. Su tocado, Her headdress, headdress es otra serpiente, is another serpent, también en azul. also in blue. Todo esto son gotas de agua, All of these are drops of water, porque es nuestra madre el agua. because she is our mother, water. Ver el color rojo de su falda y su ishkem. See the color red of her skirt and of her keshkemi. Ella está en blanco y rojo, She's in white and red, porque representa la tierra de Aztlán, because she represents the land of Aztlán, que está en medio del agua. that is in the middle of the water. Así son como los cristianos usan esta forma. El vestido blanco, a veces rojo, y el manto azul. This is how the Christians represent her, with white dress and sometimes red and the blue cape. Para nosotros, esto es de la tierra de Aztlán, porque es blanca, y el agua que la rodea. For us, the white is the land of Aztlán, and the blue, the water that surrounds it. Esta es la forma antigua de nuestros antepasados. This is the ancient form of our ancestors. Vemos aquí las serpientes, We see the serpents, su tocado que representa las serpientes. her headdress, which also represents the serpents. Se llama Coatlicue, This is Cuautlicue, la que tiene falda de serpientes. the one who has the skirt of serpents. También se llama Coatlaxaupe, She's also called Cuautlaxaupe, la que es nuestra madre, who is our madre tierra, nuestra madre agua. our mother earth and mother water. Esta fue la última manifestación como lo vieron los españoles. This was the last manifestation as seen by the Spaniards. Estaba ya en el norte, It was in the north, en el Tepeyac. in Tepeyac. Allí tuvo que aparecerse nuestra madre There, our mother had to appear en una forma cristiana, in a Christian form a un indígena. to an Indian man. Y esta es la forma en que la conocemos. And this is the way we know her. Esta es la tira roja de Aztlán, This is the red path, land of Aztlán, y esta es el agua que la rodea. and the water that surrounds Estas it. son las piedras preciosas, todas las estrellas. And all the stars are these precious stones. Y ella es solar. And she is solar. Es la forma que usamos desde 1526. This is the form we've used since 1526, Cuando ella se aparece a Juan Diego, when she appeared to Juan Diego, cuyo verdadero nombre indígena es Cuauhtlatoa, whose real Indian name was Cuauhtlatoa, y que significa el águila que habla. and which means eagle who speaks. Ella se llama Guadalupe ahora, She's called Guadalupe today. pero es porque Cuauhtlatoa, It's because Cuauhtlatoa, al hablar con el sacerdote cristiano, on speaking to the priest, the Christian priest, hablaba en la lengua náhuatl. he was speaking in Nahuatl, Y decía, Inchihuapili Cuatlaxaupe. and he would say, "Inchihuapili Cuauhtlaxaupe." Y el pobre sacerdote español que no hablaba náhuatl, And the poor priest, Spanish priest who didn't speak Nahuatl, le decía, ¿qué me quieres decir, indio? "What are you trying to tell me, Indian?" And Cuauhtlatoa repetía, Inchihuapili Cuatlaxaupe. Cuauhtlatoa repeated, "Inchihuapili Cuauhtlaxaupe." Y entonces dijo el sacerdote, And then the priest said, ah, sí, sí, ya te entendí, la Virgen de Guadalupe. the priest said, "Oh yes, yes, now I understand you, the Virgin of Guadalupe." Juan Diego o Cuauhtlatoa
Juan Diego or Cuauhtlatoa sabía que el sacerdote no podía hablar náhuatl. knew that the priest couldn't speak Nahuatl, Y él entendió el esfuerzo que hizo. and he understood the effort that the Y priest le made. dijo, sí señor, Cuauhtlaxope. He said, "See, yes, sir, Cuauhtlaxope." Y el sacerdote dijo, muy bien, Guadalupe. And the priest said, "Yes, very good, Guadalupe." Pero para nosotros no importa que sea Cuauhtlaxope o Guadalupe. For us, it doesn't matter whether it's Cuauhtlaxope or Los Guadalupe. colores hablan The colors speak, y nosotros entendemos los colores. and we understand the colors. Por eso para todos los indígenas mexicanos, So for all Mexican Indians, para todos los mestizos mexicanos, for all Mexican mestizos, es nuestra madre. she's our mother, Nuestra madre tierra, nuestra madre agua. our Mother Earth and Mother Water. Así es como nosotros seguimos conservando en ese mismo lugar donde ella se apareció, donde estaba el primer santuario, el primer templo de nuestra madre Tonantzin. That's how we continue to preserve and to protect her place, where the original sanctuary, where her original temple was, to our mother Tonantzin. Ahí seguimos danzando. We still dance there. Aunque hayan construido ahora otra iglesia cristiana nueva, Even though they've constructed another new Christian church, nosotros sabemos que nuestra madre no la necesita. we know our mother doesn't need it. Ella necesita estar en nuestro corazón, en nuestra mente. She needs to be in our hearts and our minds. Y por eso vamos a danzar ahí. So we go to dance there. En la danza tenemos estos 4 caracteres. In the dance, we have these 4 characters. El viejo, The old man, masculino. masculine, La muerte, dead, femenina. feminine, La maringuilla, la mujer, the woman, femenina. feminine, Y el diablo, and the devil, masculino. masculine. 2 masculinos, 2 femeninos. 2 masculine, 2 feminine. La cruz The cross de la vida. the cross of life. Aquí estamos en diferentes lugares. Ustedes nos pueden ver pidiendo permiso a nuestra Madre Tierra, a nuestro Padre Sol. Here you can see us in different places, asking for permission of our Mother Earth and our Father Sun. Ustedes pueden ver las plumas que usamos ya no son de Quetzal, You can see that the feathers we use are no longer Quetzal. son de faisán, de pavo real. They're from the peacock and the pheasant. Ajá, esto de faisán. Y aquí está la muerte. And here's death. Es familiar con nosotros, He's very familiar to us. está dentro de nosotros. He is within us. La mujer también, la mujer maringuilla. The woman Representan la energía femenina del universo. represents the feminine energy of the universe. El diablo The devil y el viejo and the old man son los masculinos. are the masculine. Aquí los vemos. Es la forma de conservar a través del teatro, It's the way that we preserve through theater, dentro de la danza, within the dance, como rito, as a ritual, estos conocimientos. these understandings. También usamos una guitarra. We also use a guitar, Está hecha de concha de armadillo. which is made of the shell of an armadillo. ¿Por qué usamos los concheros, los danzantes, esta concha de armadillo? Why would the concheros, the people who dance, use this armadillo shell? ¿Será porque éramos indios y no sabíamos hacer guitarras? Is it because we're Indians, we didn't know how to make guitars? No. No. La gente que usa concha de armadillo The people who use the concha out of the armadillo es porque indica que conoce la tradición. is to indicate that they know the tradition. Tenemos muchas ceremonias, We have many ceremonies. usamos muchas flores. We use many flowers. Aquí usamos el símbolo de la cruz como símbolo de vida. Here we use the symbol of the cross as a symbol of life.
rojo y blanco, red and white, los colores de Astor. the colors of Aslan. Aquí estamos haciendo algo que llamamos el suchi. Here we're making something that we call the suchi. Suchi es flor en agua. Suchi is flower in Nahuatl. Y la flor, ya sabemos, es la representación del espíritu humano. We already know that the flower is a representation of the human spirit. Aquí es otra ceremonia que hacemos en honor de los difuntos. This is another Los ceremony muertos. that we do and to honor the dead. Otra vez, rojo y amarillo, Red and yellow, femenino, masculino. feminine and masculine. Este es el sol de los muertos. This is the sun of the dead. Hacemos un gran sol de flores. We do a great sun of flowers. En otras ceremonias usamos no solamente las flores, sino esta otra planta, In other ceremonies, we not only use flowers, but this other plant, que por aquí en Nuevo México se llama yaca. that in New Mexico is called yucca. Nosotros le llamamos cucharilla. We call it cucharilla. Fijarse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y centro 9. Notice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Nosotros a través de esto seguimos conservando el conocimiento de nuestros antepasados. Through this, we continue to preserve the understanding of our ancestors, Su knowledge. knowledge. ¿Por qué 9? Why 9? No puede seguir. Ahí está. Aquí vemos estos señores son de un marco de una puerta en Honduras. Here the lords, it's from La puerta de a door in Honduras. A door frame in Honduras. representan, sí, en Honduras, Sí, el país. sí, the country, Honduras. Honduras. Representa los 9 señores de la noche. They represent the 9 lords of the night. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos 9 señores de la noche nos vamos a ir acercando poco a poco These 9 lords of the night will come nearer to, little by little, para ver quién es el primer señor de la noche. to see who is the first lord of the night. Aquí lo vemos, está sobre un animal. Here we see him, he is over an animal. Aquí está el animal. Here's the animal. Es un armadillo. It's an armadillo. El armadillo representa para nosotros el asiento, la base del Señor del fuego. The armadillo represents for us the seat, the base of the Lord of fire. Porque el armadillo vive debajo de la tierra. Because the armadillo lives underneath the earth. Y si vive debajo de la tierra, está en contacto con el fuego que está dentro de la tierra. And if he lives under the earth, he's in contact with the fire that lives within the earth. Por eso nosotros usamos nuestras guitarras hechas de concha de armadillo. That's why we use our guitars made out of armadillo shells. Y porque así representamos el conocimiento de nuestros antepasados. And because in that way we represent the knowledge of our ancestors. ¿Qué es la danza? What is the danza? El camino del sol. Path of the sun. El sol es nuestro jefe, nuestro general, nuestro capitán. The sun is our elder, our general, our captain. Es nuestro guerrero. He is our warrior. Él va siguiendo el camino de la cruz, del sacrificio y la penitencia. He follows the path of the cross of penitence and sacrifice. Cada paso del sol es un paso de la danza. Every step of the sun is a step of the dance En este camino de la cruz. on this path of the cross. Por eso Él es nuestro ejemplo.
So therefore, he is our example, y nosotros tenemos que seguir sus pasos. and we have to follow his steps. En la danza, nosotros seguimos los pasos del sol. In the dance, we follow the steps of the sun. ¿Para qué seguimos los pasos del sol? Why do we follow the steps of the sun? Para poder integrarnos con todas las energías del universo. To be able to integrate ourselves to all of the energies of the universe. Así está en el Códice Vaticano. That's the way it is in the Vatican. Así lo dejaron nuestros antepasados That's escrito. the way our ancestors left it written. Otra vez, fijarse, aquí está la cruz, hecha por el mismo hombre. Nosotros somos la propia cruz. Here is the cross made from man himself. We are the cross. Y por eso tenemos que dar estos pasos para conocerlos totalmente. And that's why we have to take these steps to know this Y crear nuestra conciencia de seres humanos. and to develop our consciousness as human beings. Este es lo que nuestros antepasados nos han enseñado. That's what our ancestors have shown us. Perdón, esto no es indígena. Forgive me, this is not indigenous. Esto es una fotografía de los centros de energía que conocen los hindús. This is a photograph of the centers of energy that the Hindus know. Ellos tienen cierta similitud con nosotros. They have some correspondence with us, similarities. Aquí está un hombre con sus brazos y sus piernas cruzadas. Here's a man with his arms and legs crossed. Aquí vemos un centro en el hombro, Here we have a center in the shoulder, otro en el codo, another in the elbow, otro en la muñeca. another in the wrist. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6. 5, 6. En las piernas 7, 8, 9, In the legs, 7, 8, 9, 10, 11, 12 10, 11, 12, y 3. 13. Además, esto se llama nadis. These are, De estos centros de energía se llama nadis. these centers of energy are called nadis. Pero existen otros que ellos llaman chakras. There are others that they call chakras. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta es la forma en que nosotros dividimos el tonalamat. And this is the way that we divide the tonalamat. 13 y 7. 13 and 7. Y 13 y 7 suman 20. And 13 and 7 are 20. Ahora intentemos... Regresa. Regresa. Esto. Ahora entendemos por qué son 20 días alrededor. Now you understand why there are 20 days around the human being. Corresponden a 20 clases de energía que nos constituye. They correspond to 20 classes of energy which make us up. Esta es nuestra forma. That is our form. Pero coincide y lo reafirma los hindús, otra tradición del oriente. But it coincides and is reaffirmed by another tradition, which is the Hindu. 13 y 7, 20. 13 and 7 is 20. También los chinos nos ayudan. Also the Chinese help us. Hoy se conoce la acupuntura, Today we know about acupuncture. pero desde 5,000 años atrás, But from 5,000 years ago, los chinos sabían que hay 20 canales de energía. the Chinese knew that there were 20 channels of energy. Ellos dicen 6 de cada lado, They say 6 on each side, 12. Son 12 12. are 12. Luego esos 12 están controlados por otros 2 canales que va uno por enfrente y otro por atrás. Those 12 are governed by 2 other channels that go one from the front and one in the back. 12 más 2, 14. 12 plus 2 are 14. Y dentro del cuerpo hay otros 6 canales que se llaman mágicos, misteriosos. And within the body there are other channels which are called magic, mysterious. Y que solamente se desarrollan cuando hace uno danza, cuando hace uno tai chi, cuando hace uno yoga, cuando medita uno. And the
that are only manifested when one does dance, one does tai chi, yoga, or when one meditates. Aparecen esos otros 6 canales. That's when those other 6 channels appear. 14 y 6, 14 and 6, 20. 20. Ahora entendemos cómo coincidimos todas las tradiciones, Now do we understand how all of the traditions coincide? cómo realmente nuestra tradición indígena de norte a sur pertenece a una gran cultura, How our tradition from the north to the south belongs to a great culture, a una cultura universal. to a universal culture. Nosotros lo sabemos, We know it. por eso hoy lo decimos. That's why we say it today. Esperamos que nuestros hermanos blancos, que siempre han creído que no teníamos cultura, lo puedan entender. We hope that our white relations who always thought we had no culture can understand it. Desde luego que no queremos hacer los indios, Of course, we don't want to make them Indian. ya con los que habemos somos suficientes. We have enough already. Solo necesitamos entendimiento, comprensión What we need is understanding and comprehension y buena armonía. and good harmony. Todos estos conocimientos nos lo dejaron nuestros antepasados. All this knowledge our ancestors left us. Es la gran conciencia el señor Tezcatlipoca, The great consciousness is Lord Tezcatlipoca, que está en cada uno de nosotros. who is in each one of us. Él es el espejo oscuro, He is the dark mirror. es el espejo ahumado He's the smoking mirror que está dentro de nosotros who is within us. y que nosotros tenemos que desarrollar cada una de estas energías And from whom we have to develop each of these energies para transformar este espejo ahumado, este espejo oscuro, to transform this dark mirror, this smoking mirror, en un espejo resplandeciente, en un espejo claro, into a clear mirror, a brilliant one, donde todos podamos vernos. where we can all see each other. Este es nuestro trabajo en esta tierra. That is our work on this earth, Transformar Tezcatlipoca en Tezcatlanestia. to transform Tezcatlipoca in Tlaxcala. Por eso nuestro saludo, que tu sol sea brillante. That's why our greeting, may your sun be brilliant, In Tlanestia Intonati. in Tlanestia Intonati. Aquí está el libro de nuestra historia. This is the book of our history. Es un libro en piedra. It's a book of stone. Está en el Museo Nacional de Antropología en México. It's in the Museum of Anthropology in Mexico City. Ahí está para que todos lo leamos. It's there for all of us to read. Aquí está la cruz. Here is the cross, En medio de ella el hombre se realiza. in the middle of which the human realizes himself. Estos son los 4 humanidades que fueron antes que nosotros. These are the 4 humanities that went before us, that came Esta es before la us. presente. This is the present one. Es el sol de la conciencia. It's the sun of consciousness. Tenemos que luchar por adquirirla, por tenerla, We have to struggle to reach it, para poder dar el paso al siguiente sol, to be able to give the step to the next sun, el sol de la justicia. the sun of justice. Por eso este sol es el sol de la conciencia. That's why this sun is the sun of consciousness. Si queremos justicia, tenemos que tener primero conciencia. If we want justice, we have to be conscious first. Son nuestros pasos en esta tierra. Those are our steps on this earth. Para eso vinimos. That's what we came for. Esto fue lo que nos dijeron nuestros antepasados, los que bajaron de Aztlán That's what our ancestors told us, those who came from Aztlan, a fundar México Tenochtitlan. to establish Mexico Tenochtitlan. A todos los que descendemos de los mexicas tenochcas, To all of us who descended from the Mexicas Tenochca, nosotros sus hijos, we, their sons, their children, sus nietos, their grandchildren, sus bisnietos, their great-grandchildren, sus tataranietos, their great-great-grandchildren. nosotros los mexicas actuales y los mexicanos, Today's Mexicas and Mexicans, los chicanos de estas tierras, the Chicanos of these lands, porque ellos son descendientes también de ellos.
Because they are also the descendants of, También ellos son indios como los primeros que vivieron en estas tierras. they are Indians just like the first ones who lived in this land. Solamente estamos cerrando un ciclo. We're closing a circle right now. Tenemos que darnos cuenta We have to realize this. que su sol sea brillante. May your sun be brilliant. Muchas gracias. Thank you.